¿Qué tal? ¿Cómo están de nuevo? Soy Carlos Montesinos Kramsky. Tengo el gusto de estar con ustedes en Liberales de México, el podcast. Este espacio de discusión, de análisis sobre la cultura, la política, la sociedad en Chiapas desde una posición local, regional, pero por supuesto con una visión contemporánea, del mundo contemporáneo, a partir de lo que somos y de cómo hemos sido. Pues bien, en esta ocasión tengo el gusto de darle la bienvenida a nuestro programa al maestro Luis Felipe Martínez Gordillo. Luis Felipe Martínez Gordillo, ¿cómo estás? Mucho gusto, bien, gracias por la invitación aquí. Y ustedes, yo sé que lo conocen, en el ámbito de la cultura, en el ámbito también de la administración pública, Luis Felipe Martínez Gordillo es un investigador, un docente investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, egresado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y maestro además en Illinois, en la Universidad Estatal de Illinois. Del norte de Illinois. Del norte de Illinois, una maestría en jazz. En jazz, pero con pedagogía de la música con énfasis en jazz. De esta generación de destacadísimos músicos unicachenses que han salido al mundo a terminar de formarse y han traído a la Unicach un importante cúmulo de conocimiento. Pues fíjate que gracias por la invitación y por la introducción. Lo que mencionas es bien importante, es cuando se da por ahí del año 2000 una reestructura de un programa educativo. Me tocó ser el director de la Escuela de Música y lo primero que dije, tenemos que profesionalizarnos. Y esa profesionalización incluyó en ese entonces 6 becas que fueron internacionales todas, y yo estuve en una de esas becas y fui a Chicago, al norte de Illinois. Ingresas a la Unicach en el 99. En el 99 y has sido director de la Facultad de Música, que fue Escuela de Música. Fue Escuela de Música en su momento, sí. Pero también has sido director de Fomento Artístico. Coordinación de Enseñanza y Fomento Artístico de Coneculta. Y actualmente, y bueno, vamos a hablar de Comitán, porque además es comiteco. Nadita eres. Nadita soy, como dicen. Director del Centro Universitario de Información y Documentación, el CUID. El CUID, que es la biblioteca central, pero que tiene sus departamentos, y por eso es un centro de información y documentación, y está el Archivo Histórico de Chiapas también. Están los servicios bibliotecarios, los procesos técnicos, hay también un área de rescate de documentos y desde luego un centro de información, de informática, ¿no? Estás vinculado desde tu formación con la interpretación como músico, como un destacado músico, porque has estado además en proyectos, al frente de proyectos muy importantes. Ustedes recordarán seguramente la Big Band, entre otros. Sí. Narimbo, sí. Con otros musicazos unicachenses. Sí, así es. ¿Qué otros proyectos? El Cuarteto Chiapaneco de Jazz, por ahí hizo un grupo, por ahí del año 2000 también, 99-2000, un cuarteto de música clásica que se llamaba el Cuarteto Intermezzo, y hacíamos giras y jornadas de conciertos. Y luego actualmente tenemos el Cuarteto Chiapaneco de Jazz, ¿no? Que es como, bueno, es lo emblemático, ¿no? Como grupo acústico, ¿no? Es manejar instrumentos acústicos. Músicos, hombres y mujeres de la Unicach, a partir de estos 24, 25 años, han estado por el mundo, han regresado y han dejado una forma de ser y hacer y entender e investigar la música desde Chiapas. Es correcto, sí, por eso insisto que en su momento levantar la mano para decir, bueno, le vamos a entrar a esta reforma educativa que en su momento empezó de esa forma, y lo que hicimos es ir y regresar a contribuir. Y entonces aquí nos ha tocado rediseñar, discutir, analizar, y ya mi incursión en el tema propiamente de Comitán, si me permites para ir por ahí, es que empecé a ver toda una línea de conocimiento ahí que hay en el archivo histórico que está relacionado con la música y sociedad. Allí Comiteca, porque pues está la hemeroteca ahí. Y entonces empecé a ver pues documentos, periódicos, partituras, y entonces curiosamente yo empecé a detonar alguna información que, te digo curiosamente que no le di seguimiento en su momento, porque fue el doctor Douglas Bringas, a quien le envió un cordial saludo, pianista también, que descubrió al músico Coiteco Soria, ¿no? Fernando Soria, que
pues resultó ser toda una luminaria y revelación de la música, pero empezó por ahí la información, yo empecé también ahí, y ya después me metí a otra línea que me llevó al tema de Comitán y su cultura. Entonces es muy interesante porque pues no es algo de ahorita, estamos en un proceso y en un trabajo publicable que ha empezado a gestarse desde los sonidos que estamos tratando ahora sí que de replantear, porque hay partituras inconclusas, porque hay que reeditar partituras, hay que corregir partituras, y pues bueno, con la mira de hacer un trabajo de publicaciones que tengan que ver con la música, sobre todo la música de salón, ¿no? Ya. Pues por ahí empezó el tema, ¿no? Entonces todo lo que mencionas ha servido para ahorita centrarse en un proyecto de investigación. Bueno, es que esta parte es muy importante en el sentido de que hay que poner en contexto que Comitán, la UNICACH, Comitán está de moda, pues. Comitán está de moda, además. Claro, por supuesto, Comitán está de moda. Está muy bien como eslogan, ¿no? Y sí, está de moda, por supuesto. Pues, Comitán y San Cristóbal son dos de las principales, o quizá las principales, sin demérito de otras ciudades en Chiapas, que durante la colonia, durante la vida independiente siglo XIX, porfiriato, y la primera mitad del siglo XX, quizá, van a representar dos focos culturales de promoción, asimilación de cultura, sobre todo en Comitán, afrancesada por la época. Sí, es correcto. Que no solo la arquitectura, hay rasgos afrancesados de arquitectura en Comitán, pero es toda una sociedad media burguesa que adquirió esos rasgos, ¿cierto? Pues es que también hay algo que hay que incluir en la introducción que has hecho sobre este tema, es el sistema económico. Como un sistema de comercio así de gran importancia, ¿no? El mercadeo básicamente, y que sobre todo en Comitán y en San Cristóbal se producen algunas cuestiones como el licor, como las bebidas y esto, que también contribuían a este asunto de la sociabilización cultural, por decirlo de una forma. Entonces terminaban siendo, después de la llegada de personajes importantes, músicos que provenían de diferentes latitudes, podían ser cubanos, podían ser veracruzanos, de la misma Ciudad de México, las giras de cultura que había antes por una cervecera importante que existía en el país, bueno, existe pues, pero había una caravana cultural muy famosa que había. Entonces terminaban siendo tertulias en los lugares donde había, pues primero acomodo, ¿no? Acomodo en un espacio físico de 25 o 30 personas, que es importante, son los patios. Sí. Y que también habían instrumentos musicales, pues que venían de Europa, básicamente, ¿no? Hablemos de instrumentos de cuerda, como lo que le decimos el tololoche, pero básicamente es algo entre violonchelo y el contrabajo, ¿no? Que es pues ahora sí, prácticamente tololoche. Es un contrabajo pequeño, pues porque el contrabajo tiene 4 medidas y el más pequeño ya está así como popularmente conocido como tololoche de 3 cuerdas, ¿no? Entonces esos instrumentos junto con pues mandolinas, que vienen prácticamente son instrumentos españoles, la guitarra por supuesto, el armonio, que son instrumentos más alemanes, y algo muy importante que sí nos ha llevado a este camino, así en el ejercicio profesional, que es la afinación de los pianos, donde uno está metido. Encuentra uno que hay unas joyas de piezas, de instrumentos, que son instrumentos que provienen básicamente de Alemania y de algunos de Estados Unidos, pero que están en esos lugares que acabas de mencionar. También se encuentran, por ejemplo, en Cintalapa hay algún que otro instrumento, Tuxtla Gutiérrez también tiene, Tapachula, por supuesto. Entonces hablamos quizá de toda una región, pero algo que sí es bien importante agregar a lo que dices, esta cuestión climatológica. Ajá. O sea, ¿no? Tierras altas. Tierras altas, temperatura promedio 22, 25 grados. Bueno, ahorita ya no hay. Ya, por el cambio climático. Calentamiento bien fuerte. Pero que en estos climas templados, vamos a decirlo así, y con otro aspecto que es la humedad relativa, la humedad relativa, que es un promedio de humedad en el ambiente, permite que todos esos instrumentos tengan un grado de conservación. No es lo mismo tener un violín aquí en Tuxtla Gutiérrez o en Chiapa de Corzo, máximo cuando empieza a llover, ¿no? La conservación. Entonces, que en estos climas. Entonces estos instrumentos ahí con la llegada de personas, sí que también se da el fomento de la enseñanza de la música en una perspectiva en cuanto diferente, ¿no? Hay, por ejemplo, la familia Mandujano en Comitán, que fueron gentes que estudiaron
y recibieron educación en algún momento de la Ciudad de México por otras escuelas que provenían de otros países. Entonces eso regresaba a Comitán. Y te comento particularmente un caso de mi papá. Mi papá, que se llamó Roberto Martínez, fue de las personas autodidactas que, aparte de estudiar radiotécnico, que era atleta, seguidor de Charles Atlas, ¿no? Del boxeo y de todo aquello, pues estudió el piano con un personaje muy importante que se llama Mariano Nicolás Ruiz, que es un señor de San Cristóbal que se fue a Comitán como muchos otros y que ahí hizo un trabajo autodidacta de investigación científica, ¿no? Tiene algunos proyectos ahí como un calendario perpetuo, tiene un trabajo sobre la inclusión del flúor en la pasta dentrífica que actualmente conocemos, el sistema de afinación del piano por el sistema de las pulsaciones, matemáticamente lo desarrolló. Entonces un personaje como él tenía un grupo, vamos a decir, selecto de asistentes, por decirlo de una forma, ¿no? Y uno de esos fue mi papá. Entonces, él que nos pasa el tema de los pianos, por la afinación del piano, a mi hermano Roberto y a tu servidor, nos ha permitido conocer el mundo de los instrumentos de cuerda en estos, bueno, ahorita ya en todos lados, ¿no? Pero básicamente meternos a este espacio nos lleva a deducir la gran actividad de tertulia cultural que se hicieron en estos lugares. Entonces, así como lo mencionas en Comitán y en la época que estabas mencionando ahorita, regresando y ubicándonos nuevamente en el trabajo de la investigación. De un cuerpo de investigación de la Unicachi. Sí, por sí. ¿Qué se llama? Música, Tradición y Vanguardia, ¿no? Es el cuerpo académico que estamos conformados por 4 compañeros. Y bueno, el trabajo de la música de salón es una de las metas, una de las líneas de investigación. La música de salón no solo es en estos lugares que hemos mencionado, ¿no? Podemos encontrar música en Carranza también, por ejemplo, ¿no? Y esta música que es de corte popular, llevada a estos patios, a esta, vamos a decir, esta intimidad que también se comparte con, vamos a decir, una minoría, no se hacía de manera masiva. Clases medias, aburguesadas. Así es, entonces permitían este ejercicio donde la música pues es el elemento que los une, ¿no? Entonces, los programas de mano que están por ahí en diversas lugares, específicamente la gente que guarda todavía alguna información de este tipo, y en el Archivo Histórico de Chiapas de la Unicachi hay mucha información que te permite deducir qué era lo que había. Entonces, las partituras hechas a mano, que son autógrafas, muchas de ellas, los programas de mano, y evidentemente leer a la gente que ha hecho la historiografía de estos lugares, ¿no? Por ejemplo, el arquitecto Gustavo Trujillo, que es algo que conoce muy bien, es cronista de Comitán, el maestro Jaime Rodas, personajes muy importantes que adicionalmente a los que ya conocemos de por sí, ¿no? Recientemente el poeta Óscar Bonifaz, que también hablaba de toda la historia, y de los personajes importantes del Comitán de la época, también nos llevan a tener todo un contexto general para tener que la música puede recrear este ambiente. Esta forma de vida. Y esta forma de vida y esta forma de sociabilización cultural, que sería yo creo que un punto de partida de retomar la comunicación cultural. Hay una forma muy especial de ser, es difícil hablar de manera general, pero sí podemos hablar de algo que es comiteco o de lo comiteco. ¿Cómo es hoy día y cómo ha sido a partir de la música, a partir de la arquitectura, por supuesto la gastronomía? ¿Cómo es el ser comiteco? Híjole. No es una Empezando por una entonación. No es una pregunta difícil de contestar si me pongo a hablar en el modo comiteco. Me han dicho que ya lo perdí. Y bueno, no, yo creo que nada más si me junto con otro comiteco ya empezamos a hablar el comitequismo, ¿no? El modo cantadito. Y el modo así de la entonación, el uso del diminutivo, ¿no? Que el diminutivo no es tamaño, es cariño, decimos, ¿no? Sí, pues echamos una copita. Los apodos. Pero no la copita, sí, bueno, el tema de los sobrenombres que ya pues, es en todos lados, ¿no? Y que ahorita también ya el meme ha venido a hacer el contexto contemporáneo de molestar por medio de los apodos, pero el apodo lleva un ingenio muy creativo de por qué te lo ponen, ¿no? Porque ya sé que vienes de una familia, haces una actividad o tienes algo particular en el cuerpo, ¿no? En el físico, ¿no? Sí, claro. Te dicen, o si por ejemplo dices alguna frase equivocada o si dices algo que no debes. En la escuela. En la escuela, y bueno, entonces eso se ha generado, ahora sí que
tras generaciones viene quedando, ¿no? Porque dicen, vos sos hijo del fulano de tal, ¿no? Sí. Entonces también te toca, ¿no? Yo creo que se queda como unas 4 o 5 generaciones un apodo. Pues ese modo de ser que dices, que está unido a esas cuestiones culturales de la música, del vestido, de la comida. Yo creo que también en gran parte es por los productos de donde se obtienen. Por ejemplo, el curtido, que sabemos que también en todos los lugares también hay curtidos acá, pero el alcohol con el que se fermenta, ¿no? Vamos a decir el jocote o el nanchi, pues en cada región es diferente, porque no es lo mismo el no posh. Es el posh. Es que puede ser un lugar posh, pero puede ser el aguardiente. Y antes en Comitán sería muy importante que junto a otros empresarios, como aquí en Tuxtla, ¿no? Que hacían el famoso Ron Bonampak. Ron Bonampak, sí. El Comiteco fue el Comiteco. Que está resurgiendo. Y que ahorita, bueno, tiene una forma ahorita, bueno, hay diferentes manifiestos del Comiteco, ¿no? Que el destilado de agave, o se llama destilado así simplemente. Lo están sofisticando. Y están ahí en un tema que, con diferentes versiones y propuestas, cosa que me da mucho gusto porque genera variedad, creación y economías y todo eso, ¿no? Pero el Comiteco de esa época, si te puedo decir que en la familia, a mí, bueno, yo soy del 69, pero me tocó ver quizá a mis 7, 8 años que en las celebraciones pues se hacía en cada casa, algunos de los, se destilaba alcohol, pues, ¿no? Entonces, porque las celebraciones así era parte del ritual, es decir, preparar el alcohol que se tomaba. Entonces habían alambiques, que pues nosotros de chamacos pues hasta después lo llegábamos a jugar y romper, ¿no? Pero eran instrumentos muy delicados, tú sabes, ¿no? Cuánto es para la ebullición, el tipo de todo el procesamiento. Todo el proceso, había unas serpentinas, ¿no? Sí. Entonces ahí alquimia, la alquimia doméstica, claro. digamos. Pero lo que hacían era esta forma primero de convivencia, porque era era el durante la celebración y luego el post de la celebración. Hablemos de un cumpleaños y remito otra vez a mi papá, que así era, ¿no? Porque además habían regalos bueno, te traigo guajolote, ¿no? Para la fiesta, borrego. Entonces, cuando venías a ver, eran 40, 50 personas que si no coincidían todas juntas, pues al menos llegaban un día antes, y si alguien estaba de viaje, es que solo puedo estar hoy, pero te traje aguardiente. Bueno, era un tipo de convivencia, pero el tema aquí en el asunto es que la cultura, la música siempre estuvo presente, la literatura, con la gente que también en las tertulias declamaban, porque tú sabes que allá es cuna de oradores también, ¿no? Sí, claro, pues, y bueno, sí, de grandes oradores. Ahí surgió, el concurso nacional de oratoria, ¿no? En el teatro Junchavín, ¿no? Que valdría la pena, igual aquí tuvieras una sesión con la gente que llegó a hacer este trabajo de la oratoria, bien valdría la pena retomarlo. Me parece que en los últimos tiempos hay por ahí unos atisbos de que este proyecto surja nuevamente. Y entonces, este modo de ser, como dices, pues es un contexto cultural, como ahora yo tengo 25 años de vivir en Tuxtla, pero pues como dice mi familia, llame a tuxtleque, porque ya me como las heces, porque ya hablo del palo de mango aquí, y entonces... De la calor. De la calor, el pozol, bueno, todo eso, yo creo que el ser humano que tiene el don de la ubicuidad, pues se adapta en todos lados. Y si me junto con la banda comiteca, pues hay grupos de WhatsApp de comitecos y pues ahí te imaginas la entonación, pero de forma que se escribe, de la forma como hay memes, esto pues es como un sello que con la gente que es de la costa también pues tienen la identidad que desarrollan propiamente, ¿no? Porque pues yo digo que el factor ambiental tiene que ver. Sí, claro. Porque no es lo mismo estar con frío y decir tomemos café con pan, a estar en este calor, sobre todo que tenemos aquí en Tuxtla, donde pues café con pan no va. No muy. Aquí es camarón seco tostada y echar cervezas y lo que viene, ¿no? Y en la costa, pues es justamente... Entonces, por eso creo que es diferente. La comida, el factor ambiental. Los humores. Y los humores. Entonces, ¿qué sucede? Que nos da pie a una forma de ser. Y eso es lo maravilloso que tenemos, la variedad de forma, como también hay todas las ideologías y los pensamientos que es todo. El folclore comiteco. Pero hay una parte, a partir de lo que lo mencionas, maestro, en la que
este trabajo aparte muy serio de investigación, con rigor académico, que se está haciendo desde Chiapas, desde la UNICACH, con investigadores chiapanecos e incluso extranjeros que están en este cuerpo académico, se encuentra en una frontera que es difícil de dilucidar, que se encuentra con lo popular, que lo popular alimenta también a esta parte de la cultura formal. Sí, bueno, qué bueno que lo dices de esta forma, porque yo creo que la cultura formal, o que para mi gusto no es tan correcto decir alta cultura, ¿no? Porque no es que hay baja cultura. No hay baja cultura, no. Sí, claro. Yo creo que la cultura en general, pero sí la música que viene del contexto popular, del dominio público, de esta forma, ha servido históricamente en la humanidad para el desarrollo de una cultura más elaborada. Uh-huh. Y eso no excluye a nadie, simplemente es quién puede llegar a entender, desarrollar, seguir y darle pues hasta una interpretación o meterse al pensamiento de esta cultura que viene de lo popular y se desarrolla, ¿no? Los casos de la música popular que vienen de los grandes compositores de la música europea ha sido así, que toman los temas originales de un pueblo y lo llegan a desarrollar en obras maestras, ¿no? Entonces, eso también nos pasa aquí. Uh-huh. Entonces, tenemos creadores que sí saben encontrar el hilo de lo popular. Hay que decir, no lo lamentable, pero lo que no se ha seguido es como este nivel al que hay que desarrollar este contexto de la música popular. Uh-huh. Y hemos llegado justamente a tener, pues yo creo que intentos de popularizar la música, vamos a decirle más académica, ¿no? Uh-huh. Que es en un sentido al revés. Entonces yo creo que en los lugares que hemos mencionado ahorita, y puedo volver a citar Carranza, que tiene una música increíble también, que no se ha popularizado por alguna razón. Fue popular en su momento porque sirvió para un contexto, ¿no? O la música que se ha dado en Cintalapa, o la música que se ha dado en Tapachula, que también es un mundo bien bonito y bien interesante. Que incluso la marimba tiene distintos matices, ¿no? Bueno, diferentes timbres, ¿no? Sí. Diferentes timbres porque, insisto, voy otra vez al tema del factor ambiental. Ajá. Hay por ahí un gran pensador, y que fue el ingeniero Armando Alfonso, que él es un increíble científico, lo denomino así, pues es el creador del ¿cómo se llama? Del símbolo de Aeroméxico, del Caballero Águila. Ah, ya, de Comitán. Y él es ingeniero en ¿cómo se llama? En aire, ¿cómo se llama? Aeronáutica. Pero un extraordinario pianista, un extraordinario investigador, dibujante, pintor, creativo, y escribe, tiene sus memorias sobre Comitán. Tiene un libro que se llama Solo para Comitecos y un libro que se llama Comitán 1940, y es como, bueno, voy a citar, ¿no? Lo que la Real desarrolló aquí en los últimos años por aquí. En Comitán lo había empezado a hacer dentro de que era un grupo también, doña Lolita Albores, Ernesto Carbonet, toda la banda de gente intelectual que desarrolló el folclore del habla. El ingeniero Alfonso fue muy bueno, y él tiene un libro que se llama La Marimba Mesoamericana. Entonces habla justamente de estos factores ambientales y de las culturas en los altos de Chiapas. Uh-huh. Y hablaba, por ejemplo, de una cosa muy bonita, como una marimba de madera al estilo chiapaneco podía dar una serenata en San Cristóbal. Ajá. Y bajar a dar unas mañanitas en Chiapa de Corzo. Y sonaba distinto. Entonces el reto y su contribución de él es decir que se hiciera una marimba con la afinación con los resonadores retráctiles. Entonces está muy interesante. Sí, claro. Ese libro, por ejemplo, pues está publicado, pero ahí va otra vez el tema, el sonido, ¿no? Y te quiero decir un punto muy importante ahorita en los asuntos de la propia investigación. Ajá. Encuentras música en una rítmica que se le denomina por brincar, por ejemplo, la danza de los chiapacorseños, la danza de los parachicos, ¿no? Sí. Que está denominada como algún material de la humanidad, ¿no? Como un valor cultural y esto. Tiene una rítmica que se marca en dos tiempos, ¿no? Tranca. Patrón, o sea, un patrón rítmico así. Y que suena diferente ese patrón rítmico en San Cristóbal y en Chiapa de Corzo. Por la altura. No, es que no te puedo dar la respuesta, no te puedo dar si es científica o qué es. Sí, claro. Pero el sonido que se dice no es más triste, o que la marimba de Guatemala es más triste, porque la madera, pues, son muchos los factores. Oye, y a eso le sumas, perdón, ya entrados en el tema, que por ejemplo en la costa,
la propia música y las propias costumbres tienen otra influencia, que es la influencia afro. Ah, sí, por supuesto. Y Eso, ahí entras en otro. sí, porque no solo es esta negritud, de alguna forma, sino que también tiene que ver cómo se elaboran los temas musicales desde la pronunciación misma, la pronunciación fonética, claro. La silábica que hace una gente con estas características, sí. A alguien que habla, vamos a decir, gritado, hablado, así, a alguien que puede decir, pronunciar de una forma diferente, ¿no? Entonces yo creo que esos factores que vienen de lo popular, llevados a la tertulia, tuvieron una riqueza muy importante en esta época, como lo bien mencionas, yo le diría postrevolucionario el principal foco. ¿Por qué? Porque antes lo que existía era ese momento de la tensión política en el país, y aunque había algo ahí que venía, y después de la revolución, pues ya como que fue más relajado todo, ¿no? Entonces, el tema en cuestión que se está realizando es tomando música autógrafa de los diferentes archivos, desde personales. El principal detonador, recuerdo, también tuvo que ver con el archivo del museo, la Casa Museo Belisario Domínguez. Claro. Fíjate que ahí hay un archivo que no es tan grande, pero que tiene partituras autógrafas de algunos autores. Hay un personaje que se llama Valente Ordóñez, de Acala. En Acala debes de saber que hubo una orquesta de vientos muy famosa antes y después de la revolución. Y Valente Ordóñez, que el apellido Ordóñez es básicamente de ahí, que pues bueno, marcó músicas muy importantes y unas composiciones que llevaban el nombre o iban en honor a mujeres básicamente, y sobre todo a hermanas del doctor Belisario Domínguez. Entonces está interesante encontrar, por ejemplo, un chotis que se llama Enriqueta, que ya está grabado, ¿no? Ya. Se encontró la partitura, pues se le hizo, pues ahora sí, unas correcciones. Por cuestiones armónicas se le tuvo que corregir, pues vamos a decir, como una dicción musical correcta. Y el procedimiento que se hizo se grabó en la universidad, con equipo universitario, con personal universitario, todo producido en la UNICACH, muy bonito. Y se hizo una versión para cuerpo académico que es en marimba. Y aquí viene el asunto, ya que hablabas del programa que tienes, es de la proyección y de la contemporaneidad, que es una proyección a partir de eso. ¿Por qué? Porque en la versión de marimba, en este caso, el grupo de marimba no solo tocan marimba chiapaneca, sino ponen marimbas de concierto. Entonces una marimba chiapaneca, una marimba de concierto, una marimba de marca, con temas de este contexto cultural, es una aportación muy valiosa que sí se espera que en un programa como estos, o no solo en un podcast, ¿no?, sino una línea de trabajo de la gente que se preocupe por estos asuntos de las bases culturales, sepa primero que existe, desde luego proyectarlos, y desde luego la búsqueda de que esto quede de manera formal, estabilizada, que sea una base estructural de nuestra cultura. Y eso es muy importante. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que el formato ya acabó ya. Este formato, que es un formato ágil, nos da para platicar con mucho entusiasmo. Quien te conoce sabe que eres un hombre muy comprometido con la cultura en Chiapas, con tu profesión. Orgullo Unicach, déjame decirlo, como muchos músicos unicachenses que justamente han dado esta proyección. Y bueno, qué curioso hoy platicar pues de una parte muy, muy peculiar de Chiapas, que es el ser comiteco en este contexto histórico cultural, y hoy visto, rescatado, respetado además desde el rigor académico de un cuerpo de investigación en la Facultad de Música de la Unicach. De tal suerte que, pues bueno, eres bienvenido siempre aquí a... No, pues invítame otra vez, porque ahorita, según yo, es como la introducción. Vamos a sacar toda una serie. Ya bien cochi, ¿no? No, pues la verdad es que sí vale la pena, porque platicarlo, contextualizarlo, vincularlo a los modos, a los comportamientos, porque las músicas que tenemos actualmente nos vienen de ahí. De veras encontramos un mundo muy, muy, muy bonito, muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Luis Felipe Martínez Gordillo, músico, hoy día director del Centro Universitario de Información y Documentación Universitaria de la Unicach, profesor, docente, investigador de la propia universidad, y orgulloso cositía, orgulloso comiteco. Un mensaje ya, un saludo a todos los comitecos que ya saben, Comitán,
Está de moda. Ya se puso más de moda. Pues bueno, yo agradezco la asistencia tuya, por supuesto, de quienes nos ven y nos escuchan, y por supuesto en este proyecto en el que están mujeres y hombres liberales de México, atrás de ellos, todos por supuesto con la conducción y liderazgo de Paco Molina y la producción, en este caso técnica, de nuestro querido hermano Víctor Marcelo Ruiz Reina, y el equipo técnico que apoya la realización de Liberales, el podcast. Pues yo soy Carlos Montesinos Kramsky, nos estamos viendo para la próxima con otros temas así parecidos. Esta no va a ser la última vez que te vamos a invitar. Así que nos seguimos viendo aquí en Liberales de México, el podcast.